Alternativas, que es el Colegio Quirpalamar del doctor Germán Duque Mejía, que fue uno de los pioneros de las terapias alternativas en Colombia, que gracias a él pues hemos podido tener un mundo amplio en cuanto a estas terapias, y después pues su esposa Graciela de Duque quedó con el, el, el colegio, y de ahí en adelante pues como paciente he podido vivir la homeopatía como una de las terapias pues súper importantes en mi vida. Como título le pusimos herramienta milenaria porque es una herramienta que existe hace muchísimos años, entonces que sigue vigente porque pues desde hace muchísimo tiempo está y aún la podemos estar trabajando. Entonces primero quiero que encontremos un poco qué es la homeopatía. Esto es para dummies, pues porque entiendo que hay muchas personas que no han tenido contacto con este tipo de terapias, entonces para a grandes rasgos podamos entender qué es la homeopatía. Viene del griego homoios, que quiere decir similar o semejante, y patos, que es enfermedad. Entonces, como lo similar cura lo similar, que es más o menos lo que quería decir el doctor Hahnemann desde hace muchísimos tiempo. ¿Por qué lo consideramos un sistema médico y por qué lo podemos poner en práctica dentro de la medicina y dentro de un sistema de salud en este momento? Porque tiene una filosofía propia, porque tiene una semiología propia, porque es un método terapéutico propio que es natural, holístico y científico, que tiene por objeto el restablecimiento de la salud. Varios de los términos que encontramos en estas diapositivas, aquí abajito, por eso dice doctor Héctor Roa Morales, que es uno de mis profesores de homeosiniatría, que es algo que ha surgido dentro de la homeopatía. Entonces por eso van a encontrar su nombre ahí, que él muy amablemente me facilitó sus diapositivas en cuanto a términos de homeopatía. ¿Por qué decimos que es un método natural? Porque ayuda a la naturaleza a recuperar la salud, venciendo la enfermedad, porque utiliza sustancias naturales como materia prima de los remedios, que eso es lo que vamos a ver ahora, que eso es una ventaja grande, porque tiene en cuenta las influencias del ambiente, que muchas veces en la medicina alopática, que es la medicina en la que hemos sido formadas, muchas veces no tenían en cuenta el frío, el calor, la lluvia, los cambios de temperaturas en los sitios donde nos encontrábamos. Entonces la homeopatía empezó a tener en cuenta todas esas influencias del medio ambiente. ¿Por qué hablamos de holístico? Porque como les decía, en la medicina alopática, pues cuando estudiamos y los que hemos sido inculcados en la medicina convencional, hablábamos solamente de un cuerpo físico, pero gracias a la homeopatía empezamos a asumir al hombre como un ser un poco más integral, que es lo que hemos buscado en cuanto a incluir todas estas terapias, y por eso ha sido tan importante pues conocer un poco más de todas ellas. Entonces, integral porque pues no solamente estamos viendo un cuerpo físico, sino la energía de ese cuerpo vital y el espíritu, que es lo que obviamente eh, todos absolutamente tenemos, pero en la alopatía a veces era difícil como encontrar un poco ese equilibrio entre esos cuerpos, ¿no? ¿Por qué hablamos de científico y por qué ha sido tan importante en los últimos años la homeopatía? Y es que ya hay muchos estudios científicos que la gente muchas veces cree que es una terapia, pseudoterapia, que no tiene como tal un estudio científico, pero si ustedes incluyen y ven muchas revistas médicas y escriben ciertas homeopatías, ya tienen estudios científicos en cuanto a que ya son validadas por el gobierno, y más aquí en Colombia, que tenemos pues obviamente que tener validación para poder ejercer la homeopatía. Entonces, científicamente se introdujo la experimentación en la medicina y se puede comprobar el efecto de los medicamentos haciendo reexperimentación, que Hahnemann lo hacía con los propios pacientes, y él se quedaba con sus pacientes en sus casas tomando nota de qué pasaba cuando le daba un remedio homeopático. Entonces, eso ha sido lo que ha podido incluirla dentro de las terapias que tenemos en Colombia.
Se prueban sus acciones en la clínica y estudios paraclínicos en animales y plantas. O sea, la homeopatía no solo se ejerció como tal en humanos, ahora sí se han dado cuenta en la línea veterinaria. Y es más, yo estuve en un congreso en febrero, vino una doctora que hace homeopatía en Cuba, pero ella es agrónoma. Entonces empezó a tratar cultivos enfermos con homeopatía y los resultados pues han sido maravillosos. Alguien tiene prendido su micrófono, por favor, si lo apaga. Aquí encontramos pues quién es el padre de la homeopatía. Acá está el doctor Samuel Hahnemann, esto más o menos del siglo XVIII. ¿Y él qué hizo? Él empezó a darse cuenta, como tenía pues muchísimos conocimientos, él no solo era médico, sino era científico. En el siglo XVIII se empezó a dar cuenta que dentro de los compuestos de un montón de sustancias, al diluirlas, hacían un efecto que podía ser mucho más benéfico al paciente que darle el medicamento convencional. Entonces, ¿él en qué se basó? Se basó en el principio de la similitud, que establece que lo similar cura lo similar. Entonces, él en personas sanas daba uno de sus remedios y escribía en el cuaderno qué síntomas le aparecían al paciente. Y después, por ejemplo, si después de que le daba un remedio al paciente le daba dolor de cabeza, que era más del lado derecho, que se le aumentaba con el frío, entonces cuando encontraba un paciente que estaba enfermo con algo similar, le administraba ese remedio, que a eso era lo que se refería al principio de la similitud. Utilizaba sustancias altamente diluidas, que es lo que es diferente a la fitoterapia, que lo que uno hace es pulverizar, digamos, el tallo de alguna planta y se le da al paciente, pero él lo que hacía era que cogía una sustancia y la diluía en muchísimas partes y encontró que cuando agitaba, que es lo que hablamos de succión, eso le daba un poder muchísimo mayor al hacerlo. Entonces, normalmente lo que él hacía era que sus sustancias derivaban de las plantas, de los minerales o los animales. Y la homeopatía se utilizaba para tratar padecimientos en humanos, en un principio como hacía él, pero con el paso de los años, esa homeopatía se ha manejado en la agronomía y en las plantas, y aparte en la parte veterinaria, que ya yo creo que ustedes han visto, que hay muchos laboratorios, no homeopáticos solo, sino de homotoxicología, que están haciendo sus propios remedios para la línea veterinaria como tal. El método homeopático de tratamiento normalmente se basa en 5 nociones, que es lo que debemos entender un poco, que es la similitud terapéutica, que es lo que estábamos hablando, que siempre lo similar cura lo similar. Ahí se daban sustancias, se administraban sustancias en dosis masivas que causaban síntomas similares en las personas sanas. Entonces cogían el paciente sano que le daban ciertos síntomas y después al enfermo le daban el remedio que se parecía a los síntomas que al paciente le había dado. La investigación del efecto de medicamentos en individuos sanos mediante pruebas o ensayos homeopáticos, que era lo que hacía Hahnemann, que obviamente cogía a un paciente, se quedaba con él y así hizo todas sus investigaciones, escribiendo qué le pasaba al paciente paso a paso después de que le administraba un tipo de medicamento. La preparación de medicamentos a partir de concentrados o tinturas que son diluidas en serie de agitación o succión, que ahí hablamos de las diluciones homeopáticas. En Colombia y normalmente pues encontramos potencias en decimales, centesimales, 50 milesimales, que son las más usadas que tenemos en el momento. Y aquí en Colombia hay muchos laboratorios homeopáticos que han traído sus tinturas de otros países, obviamente, y hacen preparaciones que podemos encontrar acá bastantes en Colombia y con un acceso muy grande. Si ustedes se han dado cuenta, ahora en las EPS, en los planes complementarios, en las medicinas prepagadas, ya están incluidas dentro de los programas de tratamiento a los pacientes y son, obviamente, está la acupuntura, está la homeopatía, la terapia neural, de los 3 grandes sistemas médicos que se han podido
usar en pacientes que no han tenido buenos resultados con la medicina pues alópata. El diagnóstico y la prescripción de uno o más medicamentos de forma individualizada. En un inicio solo se usaba un remedio homeopático, que ahí se habla de la homeopatía unicista, pero con el paso de los años se fueron adicionando ciertos médicos que ya no daban un solo remedio, sino que administraban varios remedios homeopáticos. Y ya después llegamos a donde el doctor Requebe, que él hizo la homotoxicología y él hacía en un solo remedio varios medicamentos. Y ahí ya se hablaba de la medicina homeopática pluralista, que en un inicio no era muy bien aceptada, pero después se dieron cuenta que pues esto también tenía aceptación y tenía unos efectos muy benéficos en los pacientes. ¿Qué es la ventaja de la homeopatía? Que normalmente pues en la medicina convencional y alópata hay un protocolo médico y si el paciente tiene hipertensión o tiene diabetes, ustedes se han dado cuenta que los medicamentos son completamente iguales. Acá cuando habla de forma individualizada es que la ventaja de la homeopatía es que como es para cada individuo y cada individuo, por más de que tengan tres, la hipertensión, hay uno que la hipertensión o el malestar le da más por la mañana, otros les da más por la noche, les da calor en la cabeza, otros les da frío, se mejoran con el frío, con el calor, con las bebidas calientes, y eso hizo que esos síntomas, los remedios se pudieran individualizar. Entonces ya uno no encuentra, como en la alopatía, un remedio igual para la misma patología, sino que uno encuentra diferentes remedios que se pueden usar porque cada persona es muy individual, no solo es sus síntomas físicos, sino es sus síntomas mentales. Entonces ese ha sido como el gran reto de la homeopatía y lo que ha hecho que funcione muy bien. Las personas que más han hecho homeopatía, que me he dado cuenta, son los pediatras. Ellos se han metido mucho en el tema de la homeopatía y realmente con unos efectos muy lindos, porque en un niño es muy fácil manejarlos, pues por su forma de uso que es todo oral. ¿Y qué es lo otro que ha tenido pues tanto auge la homeopatía? Es que todo esto sin efectos adversos. O sea, muchas veces las personas preguntan, bueno, ¿y si se toma el niño todo el frasco, porque obviamente son en glóbulos, puede tener alguna reacción? No, o sea, realmente esta es una ventaja grandísima y es que la homeopatía como tal no genera efectos adversos. Sí hay ciertas diluciones que se dan en dosis muy bajas porque pueden tener ciertas reacciones como tal del paciente porque hacen unas fases de sanación, digámoslo así, que hacen que el paciente sienta ciertas cosas, pero no va a tener efectos adversos en ningún momento. Entonces, como ya vimos, las leyes y principios de la homeopatía es el dinamismo, que es dinamizar, es revolver o hacerle succión al medicamento, porque se daban cuenta que cada vez que uno agitaba el frasco le generaba una energía vital a ese producto. La ley de la semejanza o similitud, la ley de la individualidad, que es lo que hablábamos, que siempre para cada paciente hay un remedio muy diferente porque siempre va a ser súper individual, que obviamente tiene experimentación pura y hay artículos muy lindos en la homeopatía y en las revistas médicas en donde se ha comprobado su eficacia en cuanto a tratamientos. Lo otro que hay dosis mínimas, porque muchas veces uno da una gota en 4 cucharadas de agua y de eso le da una cucharadita al paciente, por ejemplo. Entonces, desde la dosis mínima hasta dosis infinitesimales, que son dosis altas que normalmente se usan para cuadros mentales, tienen efectos en cada paciente. En cuanto a la homeopatía, ellos pues para hacer sus diagnósticos hablaban de miasmas y en un principio solo se hablaban de 3 y con eso era que agrupaban los pacientes para poder darle un tratamiento. Está la curación porque realmente uno ve procesos curativos a través de la homeopatía y aquí se habla de remedio único porque en un inicio ellos solo administraban un remedio para poder tratar a los pacientes. ¿Qué textos fueron los que en un inicio se tuvieron para hacer diagnósticos homeopáticos? Fue el Organón, que fue como el libro principal que salió en un inicio. Ese Organón lo que tenía eran un montón de síntomas y los médicos o las personas que querían hacer homeopatía
debían agrupar todos los síntomas que un paciente tenía, pero podían durar horas haciendo, obviamente, este tipo de diagnósticos, porque lo que les digo, si el paciente llegaba por dolor de cabeza, entonces tocaba desmenuzar el dolor de cabeza, si es del lado derecho, si es en la frente, en la región temporal, parietal, si le da más en la noche, a qué hora de la noche, si el paciente tenía era nostálgico, si tenía ganas de llorar, si le gustaba el ácido, o sea, duraban horas haciendo ese tipo de diagnóstico. Entonces este fue el libro principal, pero en sí estos fueron como los libros que salieron en ese inicio, que era tratado de las enfermedades crónicas, las materias médicas, que ahora hay muchísimas, El amigo de la salud, Esculapio en el platillo de la balanza, Medicina de la experiencia. ¿De dónde salen las homeopatías? Entonces hay como tres reinos principales de donde salen como tal las fuentes de donde se prepara un remedio homeopático. Está el animal, que normalmente salen de venenos, como venenos de las serpientes, por ejemplo, los venenos de la hormiga, los venenos de las abejas, las leches, los animales como tal, enteros, o de sus órganos, que ahí se hablan de los medicamentos órgano preparados. Están los del reino vegetal, que normalmente son de las plantas enteras o de las hojas, las raíces, los frutos, las semillas, las flores como tal. Está el reino mineral, que se usan puros o mezclados. Mezclados como tal estaban las 12 sales de Schussler, que el doctor Schussler fue el que estudió específicamente las 12 sales minerales, que esos sí ya eran minerales compuestos o están individualizados. Y están los otros que vienen de secreciones. De secreciones quiere decir que es si un paciente tenía sinusitis, cogían ese moco de algún paciente, lo diluían y preparaban un remedio, que a esto se le dio el nombre de nosodes. Entonces uno puede sacar secreciones de un montón de sustancias a la vez de virus, bacterias, hongos, y así tratar como tal a un paciente. Entonces, de estas fuentes es de donde salen las homeopatías en las diluciones que pues están descritas. ¿Cómo vienen las presentaciones de las homeopatías? Normalmente vienen en glóbulos. Aquí en Colombia hay glóbulos grandes, pero en Alemania se encuentran microglóbulos, que son, no sé si alguna vez han visto el oxilococcinum, que son unos glóbulos muy pequeños, muy fáciles de usar. Hay en tabletas, que hay tabletas con lactosa, tabletas con estearato de magnesio, que son sublinguales. ¿Por qué sublinguales? Que esa es como la forma de uso, y es porque debajo de la lengua tenemos unos vasos que son las reninas, y por ahí se absorbe un poco más rápido la sustancia. Por eso en la homeopatía siempre se habla de que se debe poner sublingual. Están los líquidos, que normalmente son las alcoholaturas, todas las homeopatías para que duren y se mantengan, por eso están en alcohol, porque se encontró que el agua es el componente principal que hace que la homeopatía sea tan buena. Pero para poderla controlar y conservar por mucho tiempo se necesita del alcohol. Entonces, normalmente uno encuentra en las farmacias alcoholaturas al 30, 40, 50, pero en los niños uno las puede mandar a preparar en agua, porque se pueden administrar desde los 0 días de vida del paciente. Pero pues si la madre, por ejemplo, lo está lactando, pues el remedio se le puede dar como tal a la mamá para que por ahí pase el remedio. Y hay otros que han hecho ya, que son cremas, ampollas, ungüentos, geles, que ustedes han visto que se pueden poner tópicos, pues para agilizar un poco más, digamos, en problemas de dolor. Pero generalmente estas son las presentaciones que siempre manejamos. Entonces, bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo, eh, de una homeopatía que se usa mucho, es una homeopatía muy usada en todo el mundo. Por ejemplo, este es un paciente de 15 años, quien presenta desde hace 3 días calor, rubor y edema en la cara externa del muslo izquierdo, asociado a dolor agudo, punzante y ardoroso, que se exacerba con el calor, mejorando con el frío. Preguntando en su esfera emocional, se considera más bien triste, melancólica, irritable y se desespera fácilmente. En el examen físico, la paciente se observa callada, con muchísimo dolor en su miembro inferior izquierdo. Se observa obviamente un eritema, un calor intenso, rubor, hay un punto fluctuante blanquecino con secreción.
es muy doloroso a la palpación superficial y mejora mucho con el frío. Entonces hay varias formas, porque pues obviamente repertorizar un paciente y más ahora que nosotros vemos pacientes un poco más seguido de lo convencional, no tenemos pacientes para ver cada 3, 4 horas, porque eso hacían antiguamente los homeópatas. Entonces uno debe, obvio, saber cómo funciona la homeopatía. Aquí la indicación fue lápiz melífica, que es el veneno de la abeja a la 30 CH, que es una dilución intermedia, 5 glóbulos cada 15 minutos por 2 horas y después cada 3 horas hasta ver evolución. En la homeopatía la ventaja es que uno puede hacer periodos de crisis. Se refiere a que si la patología está muy aguda, uno puede dar la homeopatía en intervalos muy cortos sin tener ningún efecto para uno poder ver una evolución un poco más fácil. Esta es la patogenesia del lápiz melífica. Esta es de la materia médica del doctor Vanier. Entonces, normalmente en las materias médicas, los remedios siempre aparecían con diferentes denominaciones en cuanto estaban letras minúsculas, letras cursivas o letras en mayúscula. Cuando uno ve siempre las letras mayúsculas, normalmente es el síntoma más importante que uno debe conocer de ese remedio. Entonces acá, por ejemplo, una de la patogenesia del lápiz melífica son dolores muy agudos, punzantes, ardorosos, como de agujas rojas al fuego, terriblemente violentos que empeoran por el calor y el reposo y mejoran por el frío y el movimiento. Se extienden rápidamente a todo el cuerpo, son erráticos y cambian bruscamente de lugar. Entonces, por esta que ustedes ven aquí en mayúscula, punzante, ardoroso, como de agujas rojas al fuego, es que uno se inclina a dar ciertos remedios, por ejemplo, acá en este caso, que era un forúnculo en una pierna de un paciente, entonces solo por esos síntomas de la sensación como el paciente refiere que tiene el dolor, es que uno obviamente se inclina sobre cierto remedio. Hay muchos que se pueden parecer y que uno puede dar, por ejemplo, la belladona, que también es de calor, pero en este caso, el lápiz, si uno se lo lee, es muy de síntomas de calor, de secreciones, de pus, como pueden estar las celulitis, pueden estar los forúnculos, las amigdalitis bacterianas con aftas, y todo lo que se le parezca a como a uno le pica una abeja y que siente, que es la misma sensación de una picadura normal de una abeja. Entonces, pues bueno, lo que queríamos dejar, y es que obviamente esto es como a grosso modo, que es la homeopatía, y que es la ventaja, pues que dentro del sistema que nosotros tenemos, que es obviamente la medicina cuántica, también podemos usarlo como un método terapéutico porque ahí se encuentra en sus pantallas, tratando de repertorizar de cosas muy corticas, y dentro de las pantallas de nutrición hay una pantalla que es muy bonita para poder encontrar cuál es el remedio constitucional de cada paciente, y también dentro del sistema lo podemos manejar. Muchas veces pues se complementa en algunas ocasiones con el remedio como tal, aparte de hacer como la terapia de medicina cuántica, pero pues que tengan en cuenta que es un método que de verdad existe hace muchos años y yo creo que siempre va a existir, y que es una herramienta súper importante, no solo para los adultos, sino que en todos los pacientes lo podemos usar, desde mujeres embarazadas, niños muy pequeños, adolescentes, tanto para manejar como la parte física y la parte mental, que ha dado unos resultados pues excelentes. Entonces, tener en cuenta que es una excelente opción terapéutica, y lo más importante es que podemos integrar un montón de terapias en nuestra práctica médica. Y pues no sé, acá me imagino que hay personas que de pronto no son médicos, pero que hacen de pronto, trabajan la parte de la psicología y de otras cosas, y pues son herramientas excelentes pues para las personas que prestan un servicio a las personas. Eso era lo que queríamos como decirles. Pati, no sé si vas a aportar algo más o alguien quiere aportar algo más.
Estás en silencio, Pati. Muchas gracias, Diana. Muy interesante. Creo que estamos cumpliendo nuestro propósito de hacerle llegar información a los médicos alopáticos sobre estas medicinas milenarias. Pati, de nuevo estás muteada, se muteó tu micrófono. Uy, no sé por qué se mutea. Ok. Nada, les decía que pues ya vamos a tener la próxima charla el 30 de mayo. Lo vamos a seguir haciendo los martes, el último martes de cada mes. Ya será la cuarta charla. El tema va a ser ya un tema sobre medicina cuántica y biofeedback. Y pues los esperamos a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren preguntarle a Diana algo sobre lo que vimos ahora o algo que les gustaría conocer de la homeopatía, pues aquí por el chat o abriendo el micrófono pueden hacer la pregunta. Yo tengo una pregunta, Diana. Eh, mm, con respecto a los repertorios que tiene la máquina, el QX, la interfase, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a eh, vincular o mezclar tus conocimientos en homeopatía con todo lo que ofrece el QX para aquellos que no somos tan expertos y expertas en homeopatía? Hola, Amanda. Sí, pues con Pati hemos estado mirando porque obviamente hay una parte que está en la pantalla de nutrición, que es la parte básica, en donde para el que no conoce de homeopatía se puede usar supremamente fácil, porque solamente te va a mostrar que pues cuando tengan la oportunidad de poderlo abrir, 7 líneas en donde aparecen los remedios homeopáticos y uno solamente le da como clic y él le va a uno a subrayar el remedio que uno necesita. Sale otra parte en donde sale como la parte mental, la parte social, y ahí le dice a uno cuál es el remedio que más se asemeja para ese paciente y que es el que uno debe usar. Que hemos estado pues mirando y por ejemplo yo estuve mirando conmigo y me salía por ejemplo tuja, que era un remedio que era pues con el medorrinum, con esos remedios que se dan mucho cuando hay impregnaciones tóxicas por vacunaciones, por ejemplo. Entonces, pues era muy concordante porque pues me ha dado como 2 veces coronavirus, entonces era como un remedio para acabar de barrer esa información. Entonces, con otros pacientes que estuvimos mirando se asimilaba muchísimo sin tener de pronto que hacer un repertorio de 2 horas. Hay una pantalla un poco más específica para homeópatas, pero estamos en proceso de manejarla perfecto. Eso sí, ya para personas que hagan solo homeopatía, pero la básica es la que aparece en nutrición y es una herramienta bellísima porque sí da específicamente los 3, 4 remedios que uno debe utilizar en un paciente. Entonces la herramienta está perfecta, aparte que tiene homotoxicología y en la matriz como tal siempre tú vas a encontrar la homeopatía. Entonces cuando te metes tus 302 remedios, que son los que aconseja la máquina, siempre va a haber homeopatía de por medio. Entonces, es una herramienta maravillosa que obviamente tenemos que seguir explorando, porque ahí hay una pantalla específica solo de la homeopatía, pero con la de nutrición, ahí con esa me he podido desenvolver y trabajar al paciente como tal. Perfecto. O sea, en términos generales, ese organón del que tú nos hablabas, que le costaba a los homeópatas horas para hacer un diagnóstico en la interfase QX, lo hace en menos de 2 minutos, lee el paciente y nos puede dar cuáles son los remedios Sí, homeopáticos que podemos sí, dar. ahí tiene muchísimas preguntas en cuanto a la esfera mental, a la esfera emocional, a la esfera social, cómo está, aparece en el órgano como tal y en los libros de la materia médica. Y uno debe ser, obviamente se va uno a demorar un poco más porque pues tiene muchas preguntas, pero son unas preguntas muy precisas para que dé un remedio preciso y le podamos como tal, tanto poner como el remedio pues al que tiene
la facilidad de tener la máquina física y tener al paciente presencial, poderle preparar el remedio como tal y dárselo de una vez en forma de frecuencia. Entonces sí es una herramienta de verdad que es muy útil. Muchas gracias, Diana, por la explicación. De pronto algunos se preguntan, como en otra de las reuniones, ¿de qué máquina hablamos? Y sí, tenemos una máquina que se llama el QX, que tiene todas las terapias que tiene acupuntura, ayurveda, homeopatía, y es una máquina de biofeedback que utilizamos los que practicamos la medicina cuántica. Les contaremos en la reunión del mayo 30, hablaremos sobre estos equipos de biofeedback y de medicina cuántica y les contaremos cómo esa herramienta nos apoya prácticamente en 4 minutos a tener información prediagnóstica para crear un diagnóstico y terapia. Les agradecemos mucho su presencia, los esperamos ver. Dime. Pati, espérate que es que hay dos preguntitas, sí señora. Ok, dale. Acá dice, gracias por su presentación, ¿nos podría comentar su recomendación de uso de homeopáticos que existen para drenaje y a nivel osteomuscular? ¿Y hasta qué punto es bueno combinar varios productos homeopáticos? Que era lo que estábamos hablando. En un inicio la homeopatía solamente era unicista, pero con el paso del tiempo, el doctor Requebe, que fue otro médico, que habló de la homotoxicología, que ese es otro tema, porque es un tema diferente, con base en la homeopatía, obviamente, en cuanto a los drenajes, y pues cuando uno estudia homotoxicología, que lo que se busca es drenar la matriz extracelular de un paciente, que es la que se intoxica, pues los drenajes son maravillosos. Obviamente siempre los drenajes se buscan sobre los 3 emuntorios principales, que es hígado, riñón y el sistema linfático, y son excelentes como tal. O sea, no los podemos excluir porque están ya muy estudiados, y lo que hizo el doctor Requebe fue poner, digamos, en un medicamento homeopatías que tuvieran una similitud patológica para tratar ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si queríamos tratar dolor, él hizo, por ejemplo, uno de sus compuestos grandes y tenían muchos remedios para tratar el dolor, que tenían árnica, belladona, brionia, que eran muy similares en cuanto a su patogenesia, y así fue que fueron construidos, pero realmente son medicamentos excelentes. Lo que pasa es que depende el médico, ¿no? Hay médicos que les gusta solo la homeopatía unicista, y están los otros que hacemos de las dos, que en algunas ocasiones uno solo da un remedio, pero por ejemplo, si tú tienes un paciente súper tóxico, que toda la vida comió mal, que ha estado hospitalizado 1000 veces, que tiene muchas cirugías, que tiene un montón de interferencias, pues uno prefiere usar la homotoxicología para drenar ese sistema que está súper tóxico, y es mucho más fácil darle agua con 3 remedios importantes para poder drenarlo. Entonces depende de lo que uno encuentre al paciente, pero pues es perfecto usar homotoxicología, sí señora, claro. Esos productos dan reacción, no se habla de reacción, sino se llaman fases de vicariación, que si uno habla de las tablas de Requebe de las enfermedades, él tenía unas fases de excreción, y obviamente cuando tú mueves toxinas de tu cuerpo, puedes hacer ciertas fases de excreción en cuanto a tener dolor de cabeza, vómito, náuseas, brote por el cuerpo, porque el doctor Requebe hablaba que si no tenías un síntoma como tal, no ibas a tener una sanación. Entonces no se habla de reacción como tal que sea patológica, sino se habla de vicariaciones regresivas para mejorar al paciente. Pero sí, en la homotoxicología tú puedes tener cierto tipo de vicariación, claro que sí, y tú debes tener la precaución cuando le administras al paciente este tipo de medicamentos de decirle que puede tener algún tipo de síntoma como
diarrea, sudoración excesiva, aumento de las deposiciones en el día, náuseas, vómito y demás, porque el cuerpo está tratando de sacar ciertas sustancias que te están intoxicando. Bernie, préstame la programación tuya. Vale, Luza. Espero que te haya quedado claro. Ok, muchísimas gracias, Diana. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, No, pues no. nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias a los que participaron con sus preguntas y a todos los que están presentes. Y nos vemos entonces el mayo 30. Les enviaremos nuevamente la invitación para el próximo tema. Y feliz noche para todos. Que estén muy bien. Vale, que estén muy bien. Buena noche. Chao. Gracias, Paola. Qué rico verte por acá. Hola, gracias. Me conecté tarde, pero bueno, salí a elaborar y muchas gracias a todos.